Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón.
quisiera renacer en un mar desierto de papel, con vos amanecer, con vos amanecer. Muy buenas, Pepes, ¿cómo estamos? Comenzando otro día hermoso acá en mi ciudad. Espero que estén bien, gente. Espero que se sumen de a poquito los que obviamente vayan encontrando este streaming. Recuerden que no hago publicidad, así que bueno, de a poquito se irán sumando los pepitos y la idea es pasar un buen momento. Y gracias obviamente a los que ven los videos en diferido, ¿no? Porque están trabajando, pero los pueden ver de tarde. Así que gracias a todos. Bien, vamos a lo nuestro, gente. ¿Cómo están? ¿Qué estamos viendo? Bitcoin 41.235, ¿sí? Estuvo reseteando, no más que reseteando, estuvo pispeando una zona de Fibonacci interesante en temporalidades diarias, con un retroceso que lo vamos a estar viendo ahora. Apoyó una zona de soporte de un histórico interesante que fue un comienzo de la caída de Bitcoin hace un par de meses atrás, donde llegamos a estar prácticamente a partir de ese nivel. Detonó la explosión hacia la baja, ¿sí? Con un dip profundo, obviamente, que después fue subiendo de forma escalonada hasta llegar a los 41.235, ¿sí? Pero estamos en esa zonita, dependiendo de un hilo que vamos a estar viendo a continuación en un ratito, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito acá, a ver qué puedo compartir hoy, algo lindo, algo de música interesante que traje también, como para pasar un hermoso momento, ¿eh? A ver si puedo ajustar una cosita antes. ¿Y qué hicieron? Estuvieron operando, no operando. Ayer se me complicó un poquito porque estoy haciendo algunas cositas a la mañana, ¿no? Que justo se mezclan con el horario de la sesión de Nueva York. Así que por media horita decidí dejarlo para hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy qué hacemos, qué encontramos en el mercado, qué tips podemos dar y vamos a pasar un buen momento, ¿sí? Escucha, escucha. Ahora sí, bien. Vamos a pasar un poquito a lo que es acá de fondo, lo que estamos viendo, el hermoso y querido planeta Tierra, ¿sí? Las wallets, como siempre digo, gente, la realidad es esa, ¿no? Los países que más prohíben, los que más regulan, son los que realmente son los que compran, ¿no? Son los pepes más poderosos y las ballenas, ¿no? Así que ahí van, todos, obviamente, primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, China, Japón, es la diferencia que hacen. Ahí están comprando los muchachos, sobre todo ahora comenzando prácticamente unos minutitos para que comience la sesión de Nueva York, y estamos dentro de la sesión de Londres. Acá estamos con las criptomonedas por ahora, después pasaremos al índice del dólar, y obviamente a las divisas, al oro. Veremos qué hacemos en los metatraders, pero bueno, esto es lo que veo siempre, lo que les digo siempre: los que más palos en la rueda le ponen a los mercados, los que más trampas hacen, ¿sí? Son los que más compran, ¿sí? Y los que más venden, obviamente, son los que juegan con los Pepe. Ahí estamos viendo una información, ¿no? Ahí está, clarita como el agua, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Los que más prohíben, los que más compran. Así que no hagas lo que yo hago, dicen los muchachos. Ahí están, ¿sí? Comprando. Bien, gente, vamos a pasar con este 1.34 en caída por hora de Bitcoin. A ver un poquito las top 100, las hijitas de Bitcoin, a ver cómo están, ¿eh? A ver, y pasamos. Bien, hace un rato estaban en rojo bastante, ¿no? Están ahora un color verde primavera, por encima del 1% prácticamente la mayoría. Hay alguna rezagada todavía que no se dio cuenta que empezaron a pasar el profit por encima del cero, nivel cero, pero bueno, ya se irán ajustando. Recuerden que esto no solamente depende de los proyectos, ¿sí? El proyecto puede ser muy bueno, pero sabemos que cuando el mercado, cuando Bitcoin cae, repercute en forma, ¿no? Una correlación positiva muchas veces, que hace que si sube, suben las demás, y cuando cae, caen, ¿sí? Algunas un poco más, otras un poco menos, pero van siempre siguiendo los pasos de la mamá, ¿sí? De Bitcoin.
Bitcoin. Así que bueno, lo que podemos ver por encima de las top 100 IOTA, ¿sí? 4.8% con respecto al resto, en la que la quiera tradear, holdear, ahí está, la podés, obviamente la podés tradear si te interesa. Hay varias plataformas, en este caso podemos operarla, holdearla también si querés, averiguando el proyecto, pero si te interesa tradearla, comprar o hacer alguna ventita en esta subida ya prácticamente de un 6% diario, Binance, KuCoin, OKX, Gateio, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Así que bueno, ahí tenés un par de plataformas para operarla, para chequear de qué se trata. Miren Pepe, gente, no el del planeta Pepe, Pepe, acá estamos con un 1%, ¿sí? Lo que respecta de esta horita, y un 3.6 en caída. ¿Qué quiere decir? Que viene con una tendencia semanal y diaria en caída y un pequeño retroceso alcista. Vamos a ver si rompe altos como para buscar compras, ¿sí? Recuerden que un cerito que se coma en Pepe te puede ir muy bien, pero obviamente hay que chequear las noticias, las redes, todo lo que tenga que ver con los proyectos. Siempre le digo lo mismo: metete al proyecto a ver si los que están en el grupo son bots, son personas, de qué hablan, de qué se trata el proyecto, ¿sí? Así que bueno, ahí está Pepe, miren, ponen Pepe, planeta Pepe. Bien, gente, vamos a ver las top de Binance para chequear un poquito y nos vamos a TradingView. Hoy hay fundamentales de alto impacto con respecto sobre todo al dólar, que la vamos a estar chequeando. Escucha. Me tomo un mate. Opa, ¿y eso? Subió la marea. Mirá vos, color verde esperanza, ¿eh? Estamos viendo FUN, ¿eh? Mirá, FUN 60%, muchachos. Obviamente la capitalización de mercado chiquita comparada con la mayoría de las top 100, pero el que la agarró un 60%. Así que si pusiste $1000, en esta horita tenés 600 más, ahí de regalito. Así que impresionante, ¿no? Sabemos que son obviamente muchas criptomonedas, muchos proyectos son de, como quien dice, de alto impacto. Tenés que tener cuidado de los root pool y de muchas cositas que solían surgir en su época, un par de añitos atrás. ¿Se acuerdan con los NFT? ¿Sí? Que de golpe, ¿sí?, caían picada. Era tremendo, ¿se acuerdan? Te quedabas enganchado allá arriba. Bien, pero bueno, por ahora, gente, la mayoría, a excepción de FUN Token, la mayoría está por encima del 1%, entre el 1 y el 2. El resto puede estar ahí rezagada, tratando de recuperarse. Vamos a ver qué hace Bitcoin también, para darle una manito al resto, ¿sí? La única que sobresale entre las top 100 de Binance, bueno, FUN Token, con un día de un 55%, y obviamente interesante esta última horita con un 60% que irá obviamente actualizándose a medida que pasan los minutos. 63%, ya alguno escuchó y compró ahí, Ojo que puede retroceder, muchachos, pero bueno, ustedes sabrán, ¿sí?, si hacen alguna técnica o si tienen algún scalping en especial, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos a ver un poquito lo que es, primero vamos al calendario económico, ¿sí?, para después pasar al índice del dólar. Me voy a tomar un matecito. Calendario económico. Tenemos, muchachos, Producto Bruto Interno, pero de Inglaterra ya pasó, fue negativo a las 0,4 de mi país. Recuerden que cada uno tiene su horario. En mi caso es GMT-3, hablando desde aquí, desde mi ciudad, desde Argentina, ¿sí? Así que bueno, son GMT-3. Después, un par de minutitos, prácticamente ahora, ¿no?, un ratito, tenemos el IPP mensual con respecto al dólar. Vamos a ver cómo se mueve. Tenemos 2:30. Inventario de petróleo crudo, también interesante, ¿sí? Y después a las 16, obviamente, está para chequear también ese horario, la adición de tipo, tremendo, para ver qué pasa ahí, ¿sí? Con obviamente el comunicado, la rueda de prensa y todos los movimientos. Así que si estás por operar, ojo, atento, si haces intradía, cuídate, prevenite, poné algún stop, y si no operaste y querés esperar, podés esperar unos minutitos. En este caso podés esperar hasta después de la noticia del IPP para meterte si encontrás algún scalping interesante, y en caso de que sigas, se convierta en intradía la operación de scalping, que muchas veces nos ha pasado, ojito que viene el producto bruto, ¿sí? Perdón, producto bruto, las decisiones de tipos, ¿sí? Después sí tenemos producto bruto interno, pero tiene que ver con el dólar neozelandés, ¿sí?
¿sí? Así que tenemos varias noticias en distintos periodos del tiempo de hoy, este día 13 de diciembre del 2023. Se nos termina, Se nos termina. Nos vamos a Bitcoin para después seguir con lo que hacemos nosotros con Forex, ¿sí? Con los índices, con las divisas, con el oro, ¿bien? Estamos dentro de la gráfica de Bitcoin. Vamos a ver un poquito acá el panorama. Bien, acá estamos, todavía nos quedan unos minutitos, unos 15 minutos para que comience la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la de Londres. Fíjense en esta caída, gente. Recuerden, como digo siempre, si se suma alguno nuevo, si lo ven por diferido, recuerden siempre que vean la gráfica en limpio, ¿sí? Es muy interesante ver el pasado, ¿sí? Lo que está atrás, y obviamente ir cambiando de temporalidades para llegar a la que vos solés operar, ¿sí? Pero bueno, acá es una idea general, una proyección chiquita que venimos haciendo todos los días. Hay veces que nos quedamos más tiempo, otras veces menos, dependiendo obviamente si estamos por hacer o no alguna operación también, y nos sirve para después ver qué podemos buscar en la gráfica, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, miren, una vela, un dip profundo, una caída profunda. Recuerden, que las criptomonedas cuando suben suelen subir obviamente bruscamente, pero cuando caen, te puedo asegurar que caen por ascensor, no suben por escalera, caen por ascensor y le tenés que cortar la cuerda muchas veces porque va a pique, Pero bueno, en este caso una vela elefante, que fue una vela que corresponde al día lunes 11, ahora hace un par de días atrás, para después hacer una pequeña consolidación, ¿sí? Voy a poner la gráfica y van a observar que acá en esta zonita hay una zona que agregué, una línea horizontal que sería una zona de demanda, una zona de soporte, ¿sí? Vamos a ver un poquito esas zonas del pasado, ¿sí? Adiós. Ahí está, ¿ven? Justo apoyó en esa zonita, ¿sí? Así que vamos a ir dentro de esa zona. Vamos a chequear las mechitas, que son cuerpos de velas más chicas. Vamos a ir a velas horarias. Fíjense, impulso, retroceso interesante. Prácticamente llegó, si tomamos esta zonita, llegó prácticamente a el 38 del FIBO. Muy interesante zona, si es el espejo del 61, ¿sí? Así que interesante. Vamos a ver si se mantiene ahí consolidado o si decide venir a visitar esta ecuación matemática para que dé redondita acá abajo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si rellena todo o si va a romper el high que está acá arriba, estas mechitas, estos cuerpos, para obviamente un poquitito más que le faltaba para llegar a los ahí prácticamente estamos en los 45.500 por poco. Ahí está el paquetito, acá está el imán pidiendo la información, ¿sí? Vamos dentro de las velitas diarias. Vamos a marcar una pequeña zona ahí. Vamos a marcar ahí. Vamos a achicar un poquito. Recuerden, gente, que todo esto que hacemos, estos Picasso que ven de fondo, estos Monet, estas pinturas rupestres, son información que venimos viendo día a día, donde venimos marcando diarias, nos metemos dentro, vemos las horarias, obviamente las de 15 minutos, la de 5 minutos, la de 1 minuto, la de milisegundos, lo que haya que ver, lo vemos, ¿eh? Vamos dentro de esta consolidación, en este retroceso bajista, pero consolidación de estas últimas dos velitas diarias. Velas horarias, ajustamos. Bien, acá estamos viendo consolidación con una pequeña, miren acá, zona interesante, ¿no? De compresión del precio. Si podemos agarrar sin las mechitas o con las mechitas de una zona. Ustedes están viendo que hay bajos más bajos y hay altos que no son, altos más bajos y bajos que no son más bajos, que están prácticamente en la misma zona, tirando a subir, como quien dice, formando este patroncito, este dibujo chartista, ¿no? Por si te interesa. Así que bueno, podemos seguir ajustando niveles si queremos, ir metiéndonos dentro para ir apretando el precio por si estás para operar en scalping, ¿no? Así que bueno, ahí vamos viendo compresión después de esta caída, de este dip profundo, se apoyó en zona de soporte. Vamos a ver velas de 15 minutos. Y lo mismo, obviamente estamos encontrando, falta un poquito de fuerza, se vienen noticias interesantes, por eso los muchachos están esperando, no se van a animar a tirar una fichita sabiendo que hay noticias en un par de minutos y un par de horas, comunicados también, y varias, ¿no? Los tipos, varias cositas muy importantes como para decir, bueno, voy a esperar o voy a dejar alguna zona ahí preparadita, ¿sí? Así que por ahora comprimiendo tranquila las velas, ¿sí? Podemos ir a un minuto, vamos a ver seguramente lo mismo, más chiquito, esta zonita vamos a estar viendo acá. Seguramente vamos a ver un impulso con estas dos velas de 15 minutos y un pequeño retroceso, ¿sí? Ahí vamos a ver un minutito. Ahí estamos viendo, miren acá lo que les digo, ven.
estas dos velitas de 15 minutos, este pequeño retroceso, ¿sí? Donde obviamente si sigue respetando los patrones puede venir a visitar esta zonita que se va a ir ajustando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que veremos si rompe hacia arriba. Por ahora, con presión, esperando noticias, ¿sí? Nos vamos al índice, me tomo un mate. Tomaba mate que daba el loro verde, era un verde tremendo, ¿no? El Pepe Matero. Podríamos agregar un Pepe Matero, un Pepe Cafetero, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ir a ver velas diarias. Opa, ahí estamos. Vamos a ir al índice, muchachos. A ver acá. Rapidito, así a ver si podemos ver la fundamental hoy. La solemos operar siempre, pero se me está trabando la plataforma, así que vamos a ver qué hacemos hoy, ¿sí? Veremos hoy qué hacemos, si miramos, si observamos, si hacemos algún jueguito, si tiramos las ruletas para ver si algún Pepe se anima a operar de los que estén en vivo. Algo vamos a hacer hoy, ¿sí? Hoy en diciembre me lo suelo tomar un poquito libre, ¿sí? Como para estar más, ¿no? Más suelto, como quien dice. Miren, gente, estamos dentro del índice. No vamos a explicar lo que solemos explicar siempre, ¿no? Obviamente velas diarias desde julio alcistas, retroceso interesante, rompimiento de distintas zonas muy importantes en este retroceso, ¿no? Prácticamente a la mitad de este impulso. Vamos a ver si esto sigue con esta zona, con el tiempo hacia arriba para romper altos en velas diarias y seguir esta tendencia como venía, o si decide bajar a esta zona de soporte para rellenar obviamente esta información hacia abajo, ¿no? Y venir a buscar soporte más abajo. Por ahora está en un retroceso de una caída, ¿sí? Que es un retroceso de velas diarias, ¿eh? Esta caída, esta tendencia bajista que la podemos ver en temporalidades más chicas, es un retroceso de temporalidades diarias, ¿eh? La estamos viendo acá. Así que bueno, por ahora estamos dentro de una zona, vamos a meternos dentro de ofertas, ¿sí? Allá arriba estamos tocando, ven ese arquito que está ahí, lo vamos a estar viendo. Ahí estamos, ¿ven? Obviamente es una zona de soportes, perdón, de resistencia, que estamos llegando ya a techitos, ¿no? Donde la oferta está diciendo, bueno, muchachos, vamos a ver si vendemos un poco o si decidimos, ¿no? Decidimos, perdón, consolidar un poquito más, a ver qué pasa. Por ahora estamos dentro de zonas de consolidaciones allá arriba, ¿sí? Arriba, ¿dónde? Arriba de un alto, que estamos tocando, que está acá a la izquierda, ¿sí? Esto lo podemos ir ajustando un poquito más. Sí, opa, a ver ahí. Bueno, vamos a sacarlo que molesta. Ahí está. Ven acá lo que les estoy diciendo, ¿no? Compresión todavía está dentro de una compresión que hemos marcado en días anteriores, por debajo, por encima, respetando las zonitas. Vamos a ver qué hace el precio hoy con estas noticias que van a acontecer, sobre todo para el índice, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa hoy, si pega coletazo o no pega. Seguramente lo va a hacer. Veremos qué pasa, a ver si rompe algún techo o algún piso, algún sobrepiso. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? En un ratito, velas chiquitas. Vamos a ver la última vela horaria bien de cerca para que vean el doji hermoso que hizo. Observen acá, miren, ven un doji, ven velas obviamente que están ahí, ¿no? Rezagadas, esperando. Fíjense que es un cuerpo donde comenzó bajista, estuvo también alcista, llegó a esta zona, pero por ahora tiene un cuerpo chiquito. Veremos qué pasa cuando comience a 6 minutitos la sesión de Nueva York, y obviamente con las noticias que les venía ¿no? mencionando hace un ratito. Vamos a ver velas de 5 minutos, obviamente dentro de consolidaciones, ¿no? El 75% es consolidación del mercado hasta que rompe, despega con sus fallas, sus climas y sus trampitas. Ahí estamos, gente. Tranqui, subiendo, tranquilo. Más, obviamente, más tiempo se la pasa rezagada, consolidando, sobre todo en este horario. Así que veremos si el precio intenta buscar zonas de soporte en un ratito. No sirve de nada hacer una operación ahora, la podés hacer, pero tened cuidado con las noticias que van a acontecer en un par de minutos. Por ahora estamos ahí, dentro de esa zonita, ¿sí? El pasado lo estamos viendo en 5 minutos. Es una zona que podemos decir un descanso, una consolidación dentro de una compresión.
veremos qué pasa. Tentador, sí. ¿Puede llegar hasta acá arriba? Sí, puede llegar. Pero te podés comer, obviamente, una devolución, un cachetazo de las noticias que van a acontecer. Así que yo te diría, espera un poquito, ¿eh? La frecuencia de tu voz, sintonizarte. Bien, me voy a tomar un matecito. La frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Good morning. Eran chinos. ¿Cómo se dice good morning en japonés, gente? ¿Saben ustedes? No. Sintonizarte. Bueno, empiecen a pedir música que arrancamos, ¿eh? Falta un poquito, estamos esperando que comience la sesión, 4 minutitos, así que llegamos a tiempo y gente, increíble, ¿no? Obviamente podemos, ayer casi hago la sesión de Tokio, estuve ahí que lo hacía, pero no me animé. ¿Por qué no me animé? Porque estaba con otros asuntos, con un bot que me está quemando de fondo, fíjense que está Mila Pop hoy, falta el dólar matero, me desaparece el muchacho, se ve que quiere que le subamos el sueldo, ¿eh? Subiendo a la nave, tutorial para empezar, sí señor, siempre acá todos con tips y con lo que sea, ¿no? Obviamente pasamos un ratito charlando un poco, si quieren alguna canción, si quieren algo que hablemos, me avisan, ¿eh? ¿Qué haces, genio? Genio, ¿qué estás haciendo en el médico? Espejos de luz, reflejos en... Hay que esperar un ratito, sí, exacto, de lo que estábamos hablando, vamos a esperar, igualmente podemos probar algún bot, podemos hacer algo acá, ¿eh? Hello, mister. Hola, Mr. Fabián. ¿Cómo va, Fabián? Viste que te cambia la voz cuando hablas. No sé por qué cuando hablamos en English, man. Hello. ¿Sabés quién habla bien en inglés? Jesús. La rompe. Escuchalo a Jesús hablando en inglés. Plichumichu. Decí, Jesús, decí. ¿Sabés cómo se dice en japonés? Sí, ¿cómo se dice en japonés? No en inglés, Jesús. ¿Cómo se dice en japonés? Hemorroides. ¿Cómo se dice? Es tremendo. Ahí lo leí por adelantado. Hola Agustín, ¿cómo andás? ¿Seguís estudiando? ¿Bien? ¿Todo bien lo que estabas haciendo en la universidad? Sí, ¿no? Dale con todo, genio, ¿eh? Siempre, eso es lo primero como objetivo para romperla después, haceme caso. Cuesta, pero dale, firme como rulo de estatua, ¿eh? Bueno, les voy a decir, en japonés, ¿quién conocen lo que son las hemorroides? Tuculito Sakayama. Perdón, pero el nombre así, conozco un amigo Tuculito Sakayama, tremendo, ¿eh? Bueno, bien, fuimos a hacer, a ver. Ah, la patita, bien. ¿Cómo está la patita? ¿Bien? ¿Llegás a operarte? No. Necesito una nueva. No, qué lástima, boludo. Qué lástima, Jesús, Qué lástima. ¿Vos que te gusta el fútbol? El inglés del Kun Agüero dice. Preguntame lo que quieras en inglés, te lo respondo. Dale, haceme caso, lo que quieras, Yo me quiero sorprender. Una pregunta en inglés, yo te voy a hablar en inglés lo que lea. Haceme caso. Ya me imagino, dice el amigo. Sí, exacto. Chicos, si quiere alguno sumarse al vivo, me avisa, Así hablan ustedes un rato, yo tomo mate. Seguimos con la uni, el laburo y un poco de trading. Qué bueno, no dejes nunca la universidad. Sé que cuesta, muchas veces te dan ganas de tirar todo por la borda, pero te puedo asegurar que cuando llegue a los 170 años que tiene Pepe Mila, vas a muchas veces arrepentirte de no haber llegado al objetivo que a todo el mundo le cuesta, ¿sí? Algunos más, algunos menos, pero esa es la idea. El que alcanza muchas veces no es el inteligente, es el más tosudo, el terco, el que sigue y sigue y sigue y rinde y le va mal y vuelve y se presenta y va. Así que dale con todo. Si te va bien, bienvenido, y si te cuesta, serás uno más del tarro, como el resto, ¿no? A todos nos cuesta. Así que metele con todo y seguramente con el tiempo lo veremos, ¿no? Manejando un taxi, decía luego. Era de lo matado, Para atrás la pata, no me jodas, Jesús. Zafé de la cirugía, pero tengo un par de meses. Y bueno, pero igual, loco, qué garrón. Va, no fue un garrón, fue ¿no? ¿Cómo es? El Aquiles, ¿cómo es? El talón de Aquiles, estaba re perdido.
Bien, vamos a lo nuestro, gente. Ahí está. Bueno, comenzamos la sesión de Nueva York. Qué lindo, gente. ¿Quieren que veamos el oro o nos vamos al MT4? Me avisan lo que quieren. A ver, vamos a dejar un poquito acá. Ando con una operación positiva. Bueno, que no te pase como a mí. ¿Cuándo fue ayer? No, antes de ayer me metí en una operación en vivo. Obviamente que es chiquito lo que puse. Pero la tuve que dejar porque tuve que hacer alguna cosita con stop y me sacó mal. Pero no pasa nada. Pero eso está bueno. Siempre tenés que buscar el tiempo que te queda. Si, viste, como justo estoy hablando con vos que me preguntabas. ¿Te acordás que vos querías hacer swim? Sobre todo por el laburo, porque de mañana no podés, ¿no? Siempre tenés que chequear eso, ¿sí? En el caso mío soy muchas veces intradía, me encanta el scalping, hago scalping vivo haciendo scalping, pero en los vivos, cuando operás, tenés que sacar cuentas hasta qué horario puedo estar, porque antes me quedaba, no sé, 3 horas. Ahora que me quedo menos, trato de buscarle la vuelta, ¿sí? Sin llegar a hacer alguna técnica que me puede llegar a demorar un poquito más, ¿eh? Por eso siempre tenés que ver cuánto te queda, qué tiempo, si podés usar el teléfono, si estás acostumbrado. Muchos dicen, bueno, sigo desde el teléfono la operación, sí. Hay algunos que no se acostumbran desde el teléfono, ¿sí? Necesitan una PC o si tenés un bot, un VPS, ¿no? Ya sabés que si apagás la compu, el bot fue. Por eso tenés que chequear muchas cositas, ¿eh? Vamos a pasar al MT4. Gente, si quiere alguno me avisa, MT4. Traje música, A ver, antes, miren, vamos a ver acá. Esto está lindo de fondo, pero les traje, a ver, nos vamos con esta canción al MT4. Si les gusta, me chiflan, vamos a ser un poquito acá diplomáticos y que ustedes elijan también, Yo voy trayendo, ustedes me van diciendo. Tengo que abrir acá las carpetitas con los MP3 que tengo 1.000.000. A ver acá. Oh, mirá. Nos vamos con esta canción al MT4. Se las regalo. Siempre les explico un poquito. Recuerden que tengo la sangre. Soy un poquito músico. Un poquito. Toda la vida me dediqué a esto, que me encanta la música. Y obviamente me encanta que ustedes escuchen del otro lado grupos nuevos y no tan nuevos. Nacionales o internacionales. Así que les voy a compartir una canción que me gusta mucho en vivo. De un grupo que se llama Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ¿sí? Si les gusta... bueno, ahí va, una canción que está en vivo donde no canta el Indio Solari, que es el ex cantante de Los Redondos, sino que cantan el grupo que acompaña al Indio. Obviamente que cada uno tiene obviamente una capacidad impresionante para tocar. Así que les regalo esta canción, les va a encantar. Preso en un lugar muy hermoso. Escuchen esto, en vivo. Ah, perdón, primero hay que darle play, ¿no? Le damos play y nos vamos al MT4, ahí va, escucha. En vivo, ¡vamos!
Tendón de Aquiles. Sí, exacto. Tremendo, ¿no? El dolor que habrás sentido cuando te lo alcanzaste a... No, todo no, ¿no? A despegar todo, ¿no? Por suerte no, ¿no? ¿Quedó ahí algún hilito colgando? ¿Sano, digo? Tremendo, ¿no? El dolor. Debe ser como un quemazón, calculo, ¿no? Para el oro estoy esperando la noticia, dice. Bueno. Yo vivo haciendo swing y intradía. Bueno, buenísimo, exacto. Agustín Fabián vive haciendo swing intradía y la está rompiendo, el muchacho. Así que está bueno eso también para que vayas viendo él. Las operaciones suele hacer en el Nasdaq, en el US30. Y bueno, no sé si seguí operando el AUDCAD también, ¿no? El australiano dólar. Bien, gente, ¿quieren que pongamos el oro? ¿Quieren que tiremos la fundamental? Me avisan, ¿Quieren que pongamos el bot de fundamentales? Pónganme, lo ponemos, no hay problema. Lo único que les digo, se puede llegar a trabar el MT4. No sé por qué, pero bueno, eso me... ¿cómo se llama? Eso es lo único que me está trabando un poco de poner el bot, ¿sí? El bot y operar de forma manual. Se me está trabando el MT4 donde tengo esta cuentita y la otra vez se trabó, por suerte fue positivo, pero tuvimos que esperar, no sé, 20 minutos para ver el resultado en la gráfica, ¿sí? Se me trabó toda la plataforma. Podemos hacerlo si quieren, Sí, exacto. Tiré la info. Sí, fíjate que hay un video, me parece, en octubre o diciembre del año pasado, no me acuerdo cuál es, que Fabián explicó algo ahí. De una... ¿te acordás, Fabián, que explicaste una técnica, una estrategia que habías conseguido de un youtuber? ¿Te acordás? Que dijiste quién era el youtuber y todo, compartiste hasta el indicador. Para operar en intradía, si te sirve para seguir algo de eso, está bueno también, ¿sí? En mi caso, chicos, la idea es que vayan aprendiendo lo que voy haciendo. Si les sirve, yo opero con o sin indicadores, me da lo mismo, en H1, en M1, en -2, en -3, lo mismo, ¿sí? Lo importante es tratar de seguir el precio y tener alguna técnica. Hay veces que pasa como ayer, no, antes de ayer, ayer no hicimos el vivo, donde unas operaciones que hice, que estaban lindas, no las pude seguir porque tengo que hacer otras cositas. Las cositas son que tengo niños, obviamente, y hay uno que se llevó hasta el agua de los floreros en la escuela y lo tengo que llevar a rendir, ¿vieron? Entonces tengo que ir y venir, y en el horario de la mañana. Entonces, al ir y venir, no lo voy a dejar que se vaya solo. Pobrecito, tiene ahí, ¿no? Tiene 54 años el más chico. No, lo tengo que llevar. Entonces, como tengo que ir y venir, y mañana me parece que también, y hoy fui hace un ratito, llegué rápido, y estoy así estas últimas semanitas. Pero la idea es tratar de abrir una operación y ver cómo cierra, ¿no? En el caso de la semana pasada también pasó algo parecido, todo positivo por suerte, ¿no? A excepción de ayer, no, antes de ayer, donde no pudimos cerrar las operaciones, las dejé con su stop, tocó y chao, fue. Pero está bueno saber que realmente las instituciones, los poderosos, no manejan stops, ¿sí? Ustedes lo saben o no, quizás se sorprendan, pero la realidad es esa. Obviamente el capital los aguanta, ¿sí? Es una locura sin stop. Siempre usen stop ustedes, ¿sí? En el caso mío uso algunas técnicas que puedo usar stop cuando me aburro y cuando digo no voy a estar 2 horas para sacar $2, ¿sí? Pero muchas veces hago el stop, lo dejo y me voy, y si tengo ganas de seguir en el mercado sin tratar de revancha ni nada, porque el mercado te da un sopapo y fuiste, la seguimos como hacemos todos los días en vivo, ¿sí? Si se da, se da, y si no se da, no se da. La realidad es esa. Venimos así hace 1 año y 2 o 3 meses operando en vivo todos los días, y a la vez con el amigo Jesús. Si ustedes buscan Studio Trading, donde éramos poquitos, estábamos todos los días en vivo con el amigo. Después él tuvo otras cositas, otros proyectos, y yo otras cositas, pero siempre juntos, analizando y operando. Es un muy buen tipo también Jesús, un genio, muy buena gente, por eso me eligió y por eso lo elegí, obviamente, como amigos, como persona. Y era para decirle que lo quiero mucho. Si te querés casar conmigo, no sé, lo mataba, ¿viste? Se separaba de la mujer, el loco, en vivo, ¿viste? No, bien, no, un gran tipo, así que si quieren comentar o quieren saber algo de él, busquen en Studio Trading, van a ver que lindo opera. Y aparte es buena persona, honesta, transparente, y siempre está ayudando.
un Pepe Mila sería, ¿vieron? Así que bárbaro. Bien, se plancha el MT4 en fundamental. Exacto lo que estaba diciendo. ¿Quieren que pongamos el bot? Lo ponemos. Si se plancha, nos ponemos a charlar de algo, a ver después cómo sale. Si quieren lo ponemos, me avisan, lo pongo ya, a ver cuánto queda. No tengo problema. Total, si pierdo dinero, ustedes me ayudan, ¿no? Una vaquita ponemos entre todos. Pongo poquito lotaje y listo, no hay problema. A ver cuánto falta. Vamos a ver. Si faltan 20 minutos, podemos llegar a armarlo. Es un peligro. La ventaja que tiene el bot que armé, el Pepe Fundamental que le puse de nombre, a diferencia de operar de forma manual, que ustedes saben y me han visto que lo hago en vivo, fíjense los videos anteriores, me van a ver operando también alguna que otra fundamental, pero lo que tiene, que me ha pasado y les debe haber pasado, que el deslizamiento, el slip page, ¿no? El slip, el deslizamiento, el spread, bueno, obviamente si el mercado, muchas veces sabemos que si el broker, perdón, tiene que ver con tu operación va directamente al mercado o el broker es el que la regula. Si la regula el broker fuiste, muchas veces, porque el broker, si vos ganás, no le ganás al mercado, le ganás al broker, y el broker obviamente tenés que ver qué tipo de broker es, ¿no? SN, a lo que voy, tenés que ver si es un broker, ¿no? Obviamente qué tipo de regulación o qué tipo de broker es, ¿sí? En Argentina, en mi país, muchas veces elegimos brokers donde quizás la regulación es importante, es lo primero, pero lamentablemente tenemos que elegir cómo depositar y cómo retirar, y las cripto es una opción que no está en la mayoría de los regulados, ¿eh? Pero bueno, es así. ¿A qué voy con esto? Que podés operar una fundamental, pero tengan cuidado porque suele pasar, me ha pasado y les ha pasado seguramente a ustedes, que cuando abras una orden pendiente y te la active, que arranca la fundamental, te va a pasar de que no te la toma. Entonces vas a decir, ¿qué pasó, che? Pero, y de golpe se te trabó el MT4. Vamos a verlo ahora si quieren. Y vas a ver que en un momento vas a gatillar de vuelta y vas a poner otra orden y vas a encontrar 10 órdenes o 5 puestas allá arriba y el precio allá abajo. ¿Con cuánto? Con 50, 100 pips de diferencia y un agujero, una acidez estomacal tremenda. Por eso tengan cuidado, no las operen, esperen, háganme caso, ¿sí? No sean tan zarpados como Pepe Mila. Pero bueno, acá estamos, ¿sí? Euro dólar, eso no va conmigo. Ajá, es verdad. El euro dólar no va con Fabián porque le pasa como a mí. Es como si fuera Bat Mila, ¿viste? Decís va para arriba, se va para abajo, va para abajo, se va para arriba. Es una cosa que tenemos entre el euro dólar y yo, por ejemplo, dice Fabián. A mí me pasa algo parecido con el euro dólar. Es el más operado, pero por eso muchas veces es también, ¿no?, el que respeta muchas veces las estructuras, las vemos, ¿no? Cuando vos ves el dibujo chartista, mirá qué lindo hombro, cabeza a hombro, qué lindo banderín, qué lindo esto, qué lindo aquello, pero porque lo viste que pasó. Porque si yo ahora me pongo a mirar acá y te digo, mirá qué lindo lo que estamos viendo, estamos encontrando acá un ejemplo, ponerle que marquemos acá y te digo, mirá qué lindo, y te dibujo acá, no sé, ahí agarramos bajos y acá agarramos altos y encontramos un hermoso banderín y abajo si hay un mástil, va a ser un mástil para arriba y como están los libros, pero no, a lo que voy, esto sigue cayendo y sigue subiendo y te formó un triple piso capaz, o ¿me entienden? Vos lo ves porque está en el pasado, ¿sí? Obviamente, al dibujo, podés encontrar un Bar Simpson. La idea es tratar de que si encontraste un dibujo chartista, no te metas porque el dibujo chartista es un banderín y te dicen los libros que suele hacer el mástil igual que el impulso alcista que tuvo, por ejemplo, anterior, ¿no? Entonces consolidó, formó una compresión y rompió hacia arriba, ¿no? Si rompió, está mal, rompió, ¿no? Entonces no, muchas veces no es así, ¿sí? Te diría, es tirar una moneda para arriba 50 y 50. Por eso tenés que tener tu estrategia donde hayas backtesteado, uy, como estoy hoy, ¿no? La información y que sepas que podés salir en positivo la mayoría de las operaciones. O no las mayorías, muchas veces la gestión de riesgo puede ser que de 10 operaciones ganes 2 y pierdas 8. Pero ¿qué pasa? Como el riesgo-beneficio es 5-1, capaz que esas 2 que ganas, si son 10, y las 8 que perdiste es 1, son 8. Terminaste ganando 2. ¿Sí? Por eso tiene que ver cada uno con psicología, su gestión de riesgo, su cabeza. Ese es el santo grial, ¿sí? Y obviamente actualizarla al mercado. A ver, vamos a ver euro-dólar. Acá, si puedo poner euro-dólar, ¿dónde estamos? Acá está el señor de... No está, a ver acá. Acá está. Lo puedo llegar a poner. Déjenme chequear un poquito. Les pongo música y voy a activar el bot. ¿Les parece? ¿Quieren que lo pongamos? Se va a trabar el MT4. Ojalá que no. Si perdemos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque por ahora el bot viene, te puedo decir que de 10, no te digo 10, pero
8 o 9 viene bien, ¿sí? Porque lo trato de poner medio alejadito. Pero hay algunas que hemos hecho 150 pip y otras que hemos perdido 15 pip, ¿sí? O 20, lo máximo que puedo llegar a poner para perder, ¿sí? En el bot. Gente, vamos a ver, un poquito de, a ver acá. Ahí está, les tiro música, obviamente, de vuelta. Y voy armando el bot, ¿les parece? Vamos. Gente, si conocen alguna plataforma, vamos a empezar a buscar plataformas en MT4 o MT5, sobre todo MT4, para fondear, ¿sí? Pero necesito que sean de fondeo con un drawdown superior, porque quiero poner un par de bots a ver cómo funcionan, y tratar de buscar, hay unos proyectos nuevos de plataformas, ustedes si están en el tema me pueden avisar, para tratar de encontrar esas que no te ponen un límite de tiempo, ¿sí? Sé que hay varias, está de moda ya eso, donde ya no te ponen un mes, sino que puede estar un año. Mientras vos sigas los objetivos restantes, me dicen los nombres de algunas si saben, ¿eh? Así lo hacemos en vivo, vamos a romperla en vivo entre todos, ¿les parece? Lo metemos todos juntos. Bien, vamos a buscar, a ver, bot, ya vengo, voy a armar, ¿eh?
Bien, gente, ahí estamos, ¿eh? Se cortó la música un poquito, ahí estamos, bien, ¿eh? ¿Les gusta la música? Sí, ¿no? En vivo, ¿eh? Todo en vivo, la música también. Ahí están, ¿eh? Los muchachos, mirá qué lindo. Un ángel para tu soledad, escuchá. Ahí armé el bote, ahí armé el bote. Fíjense, arriba a la derecha, la carita, una carita alegre del bot. Vamos a ver qué pasa, Vamos a ver qué pasa hoy. Si se traba el MetaTrader, puede pasar como la otra vez, Vamos a ver, está la carita, está sonriendo ahí, vamos a ver. Mejores que estas. Fíjense que falta muy poquito para esta línea vertical. Ahí la toco. Ahí estamos. O sea, pasitos de el PPI, ¿sí? El IPP, el PPP, EAPP, decía. Vamos a leer los comentarios de los amigos. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión. Es una estrategia. A ver acá. Es tan simple así. Ahí está, perdón, que bajo un poquito la música. Ahí está. Ustedes seguramente escuchan bien, pero a mí me tapa el oído la música fuerte. Ahí está. Gente, lo que les decía, acá el amigo que había compartido una estrategia, ¿no? Acá algo pone el compañero. Pone, bueno, a ver si podemos llegar a leer acá un poquito. Es una estrategia para pasar cuentas de fondeo, pero ahora yo solo opero acción de precio. Pero a un amigo le funciona y es rentable con esa estrategia, así que está bárbara. Mírenla, gente, está Fabián explicando cómo es. No me acuerdo cuál fue el día, pero fue o en octubre o en diciembre del año pasado. Van a encontrar ahí que dice trading en vivo. No, tendríamos que haber puesto hablando con Fabián, ¿no? Pero bueno, por ahí anda. Ah, fue en diciembre del año pasado. Está bien, gracias. No me acuerdo el día, pero fue en diciembre. Pasala si no sirve a todos. Sí, la compartió Fabián ahí en un vivo en diciembre. Habría que ver cuál es. Yo me quedo con el Nasdaq, dice. Mirá, vos sabés, Jesús, que Fabián opera el Nasdaq. Fabián es de Ecuador. Jesús es de... del planeta Pepe. No, Jesús es acá de Argentina, ¿viste? Estaría bueno que... Como es, con el tiempo se vayan conociendo ustedes, gente. Fabián, Jesús es muy buena gente. Y bueno, Jesús, Fabián es también lo mismo, ¿sí? Está bueno que vayan conociéndose, ayudándose. Está bárbaro. La estrategia está aquí en el canal de Pepe Mila. La voy a buscar y la paso. No me acuerdo cuándo. Sé que estuvimos en diciembre, que compartimos la pantalla, o en octubre, y que vos explicaste más o menos cómo funcionaba. Obviamente, Pepe Mila interrumpiéndote como siempre, ¿no? Pero bueno, es algo que si no hablo es porque estoy enfermo, gente. Cuando ustedes vean que Pepe Mila está callado, estoy enfermo. O estoy cansado. Bien. Generalmente en las de fondeo no te aceptan bot. Exacto, los que le llaman mal llamado alta frecuencia, no, antes lo aceptaban. En algunas te lo aceptan, pero en demo. ¿Me entendés? Cuando ya te pasan a real, ahí aguantatela. Pero no es mala idea poner alguno de esos que le llaman de alta frecuencia, que no son de alta frecuencia, para pasar en demo, ¿no? Y después en real le tirás. Obviamente con tu estrategia o tu técnica. Porque los bots que suelen ser de alta frecuencia, ¿no? Que operan ahí entre los spread y bueno, hay algunos plataformas que te lo permiten. En ese caso, que ponele lo pasás, lo podés pasar en un par de días. Esa es la idea, ¿no? También. O operar como hace Pepe Mila, ¿no? De forma manual, o viendo bien, fíjense los videitos ahí como pasar cuentas en un día. Obviamente tenés que estar, ¿no? Pero lo podés hacer, ¿no? Fíjense, hay algunas técnicas que voy compartiendo. Obviamente que de a poquito el que voy conociendo le iré pasando información de las técnicas Xinjiang, que ya debo tener como 10. Lo interesante de los Xinjiang, gente, muchos dirán ¿qué es? El que está sabe. Con el tiempo los podés ir mezclando. Al principio no entendé nada, ¿no? Obviamente porque es algo inventado por mí, pero con el tiempo lo vas, ¿no? Yo tengo una imaginación tremenda, pero con el tiempo los vas haciendo, ¿no? Como si fuera una ensalada. Quizás Pepe Mila hoy usó un tomate con un pepino, ¿no? Bien grande. No, no es que no se malinterprete. Y quizás ponerle, no sé, Jesús usó una banana, ponele, ¿no? Con
con una banana con un tomate, ponele, ¿no? Cada uno agarra el Xinjiang y lo utiliza como sea, ¿no? En el buen sentido, ¿o no, Jesús? Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Buscar una herramienta que te haga falta en ese momento para operar, y si te sirve la usás, y si no, no. No casarte con que sale una flechita, una media móvil. Miren esto, aquí está acá, por ejemplo. Acá, bueno, no, estoy acá. ¿Ven todos estos indicadores? Ven acá el capitán, el FAC, el cruce del dinero, el Xinjiang que está ahí, el rastreador que está acá abajo. Esos indicadores los creé yo, ¿no? Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mostrarles y ver que quizás este indicador cumple una función, este otra, y hacer algún videíto con cada indicador. Pero a la vez esos indicadores te sirven para saber que el precio está, por ejemplo, acá hay unas bombitas, por ejemplo. No sé si salen acá, a ver si están acá por acá. No hay ninguna acá. Bueno, a lo que voy, otro más que también armé. Esos indicadores te van diciendo, mira, hay sobrecompra, hay sobreventa, hay zona de soporte, zona de resistencia, está llegando a zonas interesantes de order block, lo que sea. Bueno, esos indicadores cada uno cumple su función, donde dentro de ese indicador hay fórmulas de programación. Yo no soy programador, pero sí autodidacta, y con la idea que tengo en la cabeza y de tanto estar en los mercados, esas ideas las tengo, las dibujo y las trato de programar de mi forma, ¿no? Bueno, soy programador, pero bueno, esa es la idea. Entonces quizás esos indicadores que no los uso, sino que me gusta, ¿no? Como hobby, igual que los bots que voy armando, tratar de que ustedes vean que cuando sale una pelotita acá, no es que tenés que vender, te está diciendo que eso es un RSI, un estocástico y un MACD, que te están diciendo que está sobrecomprado, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces está sobrecomprado, se alejó de la media. Qué interesante, puedo empezar a pensar, si miro en el pasado, en el caso mío, ¿no? Y veo una zona de soporte o de resistencia, en hacer una venta. ¿Sí? Obviamente, si es un retroceso, en este caso un retroceso, la venta tiene que ser con un TP quizás más chiquito, y voy por detrás. Si rompe distintas zonas, me iré siguiendo hasta que cambie la tendencia, y si la tendencia no cambia, no pasa nada. ¿Por qué? Porque me llevé un TP de un retroceso, ¿sí? Ahora, si agarro la tendencia como este Xinjiang que está acá abajo y sigo la tendencia, acá estamos en una consolidación, pero supongamos que venimos de una tendencia, voy siguiendo con un stop por vela a vela, o abro un par de operaciones o una, y la voy. Tenés que ir buscando la gestión de capital y de riesgo, esa es la idea, ¿sí? Pero no porque salga una pelotita vas a tener que hacer venta, ¿me entienden? Si no, no, a no ser que sea tu estrategia y vos te tirás con la pelotita y cuando se te pone en contra usa un Xinjiang, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea. Bien, vamos acá al euro dólar. ¿Cuánto? Ya estamos. Bueno, 2 minutos, gente, no hablo más. Se va a trabar la gráfica, seguramente. Le puse mucha distancia, no creo que lo agarre, pero bueno, ahí lo dejo para que vean ustedes que lo dejo, que no lo toque. Seguramente me toca la puntita y cae. Bueno, ya está, no pasa nada. Tenemos poquitos pips de stop, queda poco para que comience el desparrame. Si se me traba el MT4, lo aclaro ahora, nos iremos a TradingView, se sumará alguno a charlar un ratito, ¿sí? Veremos qué pasa. Ahí estamos, tocando el límite, gente. Me voy con música, observen de fondo. Vamos a ver acá, vamos a ver un poquito. Quiero achicar esto, el spread me está comiendo ahí. Le puse máximo 5 spread, si no, no va a arrancar el bot. Y a ver acá, 6 spread, a ver. ¿Qué estoy viendo acá? Se me pasa el tren, se me pasa el tren, se me pasa el tren. Estamos, sacamos el comentario. Bueno, miren, gente, música. Nos vamos con música. Fea. Observan de fondo, muy alejado, pero ¿por qué? Porque suele hacer unas trampas tremendas, pero muchas veces llegó tranquilo allá y allá se te devolvió, ¿sí? Bueno, no pasa nada, tendremos un stop. Ay, no me digas que no. Bueno, qué lindo hubiera sido, muchachos. A ver, no pasó nada, A ver cuánto va ahí. No hizo mucho, bárbaro, me gusta mucho. Sí, voy a estar atento para otras noticias, pero bueno, bien, no me interesa 10 pips, me interesaba hacer 50 como mínimo, bien, por eso lo puse alejado para mostrarles, si disparaba, bárbaro. Así que bueno, ahí estamos con la noticia, cerró, no pasó nada, ¿sí? Quedó ahí. Bien, bárbaro, lo vimos en vivo. Veremos ahora si el precio. Podemos buscar. ¿Quieren que nos metemos
nos metamos acá mismo a hacer un Pepe rechazo en velas de 1 minuto con poquitos pip, me avisan, ¿eh? Observen, vamos a esperar un poquito más, voy a pasar a velas de 15 minutos. Vamos a ver acá zona, mirá donde toco, número redondo, ¿lo ven? Es todo matemática, ¿eh? Número redondo. Vamos a marcar, voy a marcar una mechita, que acá no está marcada, pero ya quedó. A no ser que el precio termine por encima de la mecha, ¿sí? Así que bueno, no se trabó nada, por suerte, porque no hubo colapso como la otra vez. Pero observen el de la otra vez, gente, ¿eh? Hicimos unos buenos pip, lástima que se trabó el MT4. Bueno, ahí marqué una zonita, vamos a ver qué pasa. Seguramente fue negativo para el dólar, vamos a estar viendo, les voy a estar leyendo la noticia. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Calendario económico, a ver. Bueno, sí, obviamente IPP, gente, la previsión mensual era de 0.1 y bueno, estuvo por debajo por un puntito, un solo puntito, ahí, 0,0, ¿sí? 0%. La idea es que esté por encima del 0.1, pero estuvo por debajo en el IPP mensual correspondiente al mes de noviembre. Gente, ahí estamos. En un ratito comenzamos con otra noticia, 2:30 de mi país, pero es de inventario petróleo crudo, ¿sí? Es una noticia fundamental por las dudas, pero tampoco que va a mover, ¿no?, el mercado. Pero por la duda ahí está. La que sí interesa, estén atentos a las 4 de la tarde, ¿sí? Entre 4 y media, ponete cinturón de seguridad. Bien, vamos. Bien, vamos a ver qué nos queda. A ver, me voy a quedar unos 30-40 minutitos más, gente. Y vemos, primero voy a leer los comentarios, vemos si hacemos alguna operación. Díganme si quiere operar alguno de ustedes en vivo con alguna técnica de las mías. O si quiere, no sé, meterse en alguna operación. Si están dentro, en negativo, me avisan y yo también me meto para ayudarlos si les interesa y si les sirve. Porque capaz que yo me meto y te quemo la cuenta, ¿viste? No lo sé, pero la idea es ayudarse, ¿eh? A ver qué podemos ver acá que no sea tan viejito, ¿eh? Sí, pasa de todo. Sí, lo estuve viendo y le escribí. Le estuve preguntando algunas cositas. Quedé con él en que me tenían que llamar, ¿viste? Me tendió un porteño, le corté por poco. Y después estaba... Vamos a ver de qué se trata. No me cierra mucho, pero estuve viendo con unas aplicaciones que tengo que está en un riesgo, un nivel 7 del 1 al 10 de los regulados. Así que está bastante bien. Y después vi otras cositas que pueden interesar, sobre todo lo que vos habías preguntado. Ya les escribí, me respondieron y bueno, ni saben quién es Pepe Mila, obviamente. Cuando lo vean se van a volver locos, ¿no? El planeta Pepe, con todos los Pepe. Lo que le voy a decir es, ¿qué me puede dar para los Pepe? Eso. Y a ver, no, nada. Que se metan por referido y eso ya fue. Lo dejo, no me interesa, ¿me entienden? Cada uno hace lo que quiera y ya somos grandes. Pero si hay algo para regalar que me quieran dar en alguna plataforma, estaría bueno para sortearlo, ¿no? A mí me da lo mismo, pero no estaría mal, ¿no? Por eso estoy averiguando. Si ustedes conocen, averigüen por mí, me darían un favor. Vayan a todas las plataformas que conozcan de fondeo o las que sea, si se puede sortear o regalar algo de eso por el canal. Obviamente la dejamos un día, ponemos a operar las operaciones, lo que sea, ¿no? En alguna cuentita, y si hay alguna cuentita la sorteamos acá, no tengo problema. En mi caso, yo tengo mi cuenta, opero para mí, ¿no? Pero no estaría mal ayudar a los demás, ¿no? Así que si ustedes conocen plataformas que no sea por referido, ¿me entienden lo que voy? No me interesa a mí que me den referido y eso, porque a lo que voy, el que es rentable sin eso, pero operando, ¿me entienden? Pero si hay alguna que quiera ceder alguna cuentita de fondeo, la más chiquita, no sé, que obviamente que la obsequie aquí a Planeta Pepe y nosotros con gusto se la sorteamos o se la damos a los que están siempre, obviamente, no se lo va a sortear uno que no conoce, ¿no? Pero a los que están siempre, que acompañan todos los días y que participan, ¿no? Estaría bueno. Y si la queman, pero por lo menos fue de regalo, ¿no? Che, ¿por dónde puedo operar el Nasdaq? No sé vos qué plataforma tenés, pero tenés varias plataformas para operarlo, ¿sí? Obviamente tienen distintos nombres. Viste que el Nasdaq representaría la tecnología que tiene que ver con Estados Unidos, las 100 empresitas, ¿viste? No sé si te gusta Apple, ¿te gusta? ¿Te gusta operar las acciones? Las podés operar de forma individual y si no, los paquetes. En este caso, el Nasdaq.
sabiendo que cuando comienza el nada, agarrate Catalina, ¿no? Porque es tremendo. Preguntale a Jesús, que lo operamos en vivo hace un tiempo atrás. No, era tremendo. ¿Te acordás, Jesús? Era tremendo operándolo en vivo, ¿te acordás? En vivo, ¿te acordás? Con el Raúl, tremendo. Raúl 1 año sin operar estuvo, un dolor de cabeza, se va para arriba, se va para abajo, cabeza, una cosa, parecía una carrera de caballo, tremendo. Por interno le paso el link de referidos de la empresa de fondeo. Dale, pasáselo a los chicos, no hay problema. Un chantera, ¿viste? No, está bien, si querés compartir, compartan lo que quieran, gente. Mientras no sea nada de chantaje, compartan lo que quieran, gente. Esa es la idea, que todos se ayuden. Si vos te ayudas, este año tienen que hacer algo bueno, gente, ayudar, vamos, ayuden al que conozcan, al que no conozcan, esa es la idea, compartir. Si conocen plataformas de corazón, pónganme a mí el nombre, no hay problema, digan, che, mirá, hay un grupo, un canal que si le regalás una cuentita sortea y a la vez hablan con vos y capaz que esto lo ve otra gente y se van sumando, esa es la idea, que a mí me agarra un poco de fiaca. Ya le escribí a estos que me pasó el amigo y tardaron en responderme, uno que me llamaba y yo atendía y me cortaban y ya está, digo, ¿viste? Pero bueno, sumate a los lives, ¿sí? Exacto. Vamos a ver acá, sumate, a ver acá vamos a poner sumate. Gente, ¿quiere alguno de ustedes operar? ¿Se anima alguno a operar en vivo? Esa es la idea, quiero que todos se empiecen a meter a operar, que saquen el miedo. Ojo, puedes ser un excelente operador, no te estoy diciendo eso, estoy diciendo que se animen a sumarse a operar en vivo y que de a poquito yo les voy tirando alguna info que les puede servir y van sumando, y con el tiempo les voy pasando algún Xinjiang. Arrancamos con el 1 y falta el 10 y después termina con la técnica, obviamente alta llanta, ¿no? Donde empezás a mezclar todo. Si lo querés mezclar, lo mezclás. Si lo querés cerrar, lo cerrás. Ahí depende de cada uno, ¿no? Yo también estoy en... ¿Y qué tal es, Fabián? ¿Pueden comentarme? ¿Quiere sumarse alguno y me comenta de qué trata la plataforma? Si quieren, yo no tengo idea porque no estoy con ese tipo de plataforma, pero sé que está de moda, como el Smart Money, ponele, eso está de moda y bueno, y la gente obviamente lo utiliza, que no está mal, ¿no? Lo que está de moda, cada uno lo utiliza, si les sirve, lo que importa es que hagan plata, gente, ¿sí? Acá estamos para pasar un buen momento, pero a la vez no quiero que gasten, sino que si les sirve lo que les doy, bienvenido sea, enseñar, dar tips, y después obviamente va a depender de tu cabeza, porque yo te puedo estar todo el día entrenando y vos después cuando vas a operar sos un fracaso. Pero ojo, el fracaso es en ese día. Al otro día podés ir superándote a vos mismos. Recuerden eso, es como un partido. Muchas veces, no te creas que Messi gana todos los partidos, ni que todos los partidos hace goles. Hay veces que lo ven y ni se mueven en la cancha. Y hay veces que hace un solo movimiento y con eso ganaron, ¿no? Ganó el equipo. Por eso te digo, tenés que ser inteligente y mover la fichita. Háganme caso, no sobreoperen, sean inteligentes. Ahora, si vos sos rentable sobreoperando, no vas a dejar de sobreoperar, pero la idea es que sean inteligentes, y sabemos que mientras más estás expuesto al mercado, más riesgo tenés de en algún momento perder algún pequeño o gran porcentaje de tu cuenta, ¿no? Y esa es la idea, que no pierda nadie, que ganen todos, por lo menos con conocimiento y pasándola bien. Dale, pasá de las empresas que tenés, estoy que le meto a las de fondeo. Sí, tranqui, meteles, Fabián conoce seguramente alguna. No sé, ¿alguno quiere sumarse que esté en alguna cuenta de fondeo y me dicen de qué se trata? Si quieren, y si no, vamos al grano. Si no, díganme un par para meterme. Estoy leyendo algo quizás que está medio viejito acá. A ver, vamos a ver acá un poquito. ¿Dónde estamos acá? Ahí está. Voy a poner la pantallita. Uy, se iba en vivo el tipo. ¿Vos sabés que estaba Pepe Mila y de golpe ¡pup! Se fue? ¿Cómo? ¿Se fue? Se fue. Tremendo era, ¿no? A ver ahí, vamos a ver ahí un segundito. Por favor. Ahí estamos, ahí está. Está bien. Pensé que no se veían los mensajes que estábamos leyendo. Gente, vamos a buscar un par rapidito. No sé si alguno me puso. Voy a adelantar acá los mensajitos. Fabián, Antonio Gatillo, yo también estoy en... bueno, eso lo decía el amigo. Bueno, hay varias. A mí me interesaría encontrar alguna para mostrarles con algún bot, ¿no? Pero bueno, IPP, qué grande. Eso es lo que me gusta, por eso lo quiero, por eso para mí él es mi amor imposible, ¿no? Exacto, es eso. ¿Saben por qué? Miren el respeto que me tienen las noticias fundamentales a Pepe Mila, ¿no? ¿Saben por qué la noticia es IPP? ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué es?
Ahí la está poniendo el amigo, para que entiendan que esa noticia, obviamente, no es el índice de los precios del productor. No. El IPP es EAPP. El de Carlito Balá, no. Se está riendo Jesús. Lo que dice el amigo, obviamente, Pepe Mila, ¿no? Sí, es por eso, lo hacen por mí. Me tienen tanto miedo que hacen una fundamental del IPP. Funden Pip, he escuchado que se puede retirar semanalmente. Bueno, también estoy en Funding Pips. Estás en todas. Che, ¿cuál te parece mejor, Fabián? Para los amigos, que te parezca la entre comillas, la más correcta, que te pague un porcentaje altito, que los objetivos deben ser todos iguales, pero que vos digas, esta tiene un objetivo que las otras no lo tienen y es interesante, ¿no? Estaría bueno eso también. Así que bueno, soy fiel al oro. Dice, bueno, podemos buscar algo para el oro si querés, me da lo mismo ahí. Vamos a seguir leyendo. Jesús, yo soy fiel al Nasdaq, dice el amigo. Y bueno, ahí dice... y la libra dólar es mi novia. Muy bien. Qué grande, Qué grande, me encanta. Lo mío es el petróleo, decía el muchacho. El oro negro. Atentos a la noticia. Bueno, esto ya pasó. Se ve que estoy leyendo algo viejo, ¿no? En Funding, acá dice el amigo, a ver, ir a favor de... A ver acá que dice, del dólar y en contra... ir a favor, a ver acá que dice el amigo, ir a favor de USD, cualquier otro par, índice, divisa, y en contra de la divisa USD. Dale que en otra empresa de fondeo estás, funde, esa me parece que la sentí, loco. Mirá vos, ¿no? Como se ve que yo estoy tradicionalmente con las cuentas de siempre, ¿no? Esa la sentí. ¿Qué tal es esa? El Funding Pips, los retiros semanales son muy buenos. Incluso ya me hicieron aumento de capital. ¿Qué ventajas tenés ahí, Fabián, con respecto a otras que has estado? O qué es lo que te gusta y qué es lo que no, por si querés compartir a los amigos. Voy a buscar algún par para meterme mientras, porque me pongo a charlar, me queda poquito. Bueno, vamos a quedarnos 30 minutitos más. A ver si encuentro un scalping chiquito y si no le pongo un stop. ¿Les parece? Hoy vamos a ver qué encontramos. Fuerzas. A ver acá, esto que le falta toda la información. Las fuerzas de la moneda, como siempre, hace años venimos con esto, también viéndolo. Faltan más indicadores, pero si lo llenamos acá, gente, no se abre el MT4. Es mucha información, ¿no? Así que bueno, vemos un poquito. Recuerden que esto es un arma de doble filo, ¿no? Lo que estás viendo fuerte puede estar débil al ratito y está, obviamente, tiene que descansar, ¿no? Como digo siempre, tenés que tener cuidado. Siempre descansan las fuertes para después retomar o no. Quizá le pasa como al amigo Jesús, ¿no? ¿No? Se te corta ahí el talón de Aquiles, decía el muchacho, no. Está re perdido. Bien, australiano y NZD están fuertes por ahora en las temporadas chiquitas, pero tenemos que ver en las grandes para ver un panorama en general. Por ejemplo, el dólar fue negativa la noticia, pero quizás ahora, pasando 15 minutos, se actualizó todo y vuelve de vuelta a ajustarse como venía. Pero por ahora lo que veo, podemos ir en contra del dólar, podemos ir a favor del NZD. A ver cómo está el NZD. Me mata el spread nada más, gente, pero... A ver... Falta algo. Falta música. Yo digo, ¿qué falta acá? Bajé un poquito para poder hablar. Nos vamos con esta canción, decía. Ya se iban. A ver, vamos a compartir acá. Qué linda canción. Escucha, esta canción es para vos. Vayan tirando pares, gente, Si ustedes ven alguno interesante. Bueno, este ya me gustó, no sé cuál es. Para ir en ventas. Acá va la vela que me gusta, ¿sí? Esta zona me gusta mucho, loco. Me la pierdo. A ver. Siempre encuentro algo en el camino y no llego al NZD, Ya llegó acá, Esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Escucha. Total, los dos somos así. Qué linda letra, escucha, Esta mañana te escribí. Venta, gente, venta. Como pétalos inquietos. Ojalá que haga un lindo retroceso. Vamos a esperar si sale alguna señal. No para meternos, sino para saber que está. Yo ya me voy dando cuenta, pero si está sobrecomprado, sobrevendido. Ya estás adentro de mi corazón. No.
tirarle un poquito menos para ayudarnos con alguna otra por las dudas. Vamos a dejar ahí. Se me escapó una orden pendiente, menos mal que no me la abrió. Voy a dejar esta orden acá, puestita ahí, chiquita. Ahí la dejo, ¿sí? Y me voy a ir al NZD, ¿sí? Vamos a ver si va hacia arriba, ¿eh? Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Miren las flechitas, las armó Pepe Mila, ojo, ¿eh? Lo bueno que tienen, que no repintan, ¿sí? Si cuando la vela cierra, si la señal salió, se queda. Si no coincide con los parámetros, no. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Qué lindo tema. Escuchá. Siempre los sorprendo, ¿eh? Va, espero que les guste. Opa, ¿y esta qué es? Bien. Bonito tema, ¿eh? Muy bonito tema. Impresionante. En vivo soy DJ, paso música, opero en vivo, hablo todos los idiomas, hablo el idioma de Planeta Pepe, que es el que están escuchando, hablar rápido, después tenés que bajar en los videos, poner 0.5, ¿no? Como que vaya más lento. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Así que si quieren algún idioma, algún idioma nuevo me lo dicen, porque acá en Planeta Pepe lo aprendemos enseguida. Gente. A ver cómo estamos acá. Vamos a compartir otra canción, a ver si abrió la ordencita. Algo chiquito estoy poniendo, obviamente. Esta semanita estoy medio complicadito, pero obviamente vamos a estar en vivo. Ojalá pudiéramos hacer un Tokio para estar 2 o 3 horitas ahí bien, ¿no? A ver. Oh, mirá lo que te voy a traer. Mirá lo que te voy a traer. No sé si compartirlo con ustedes o no, ¿eh? A ver. Muy bonito tema. Bueno, este tema no... A ver, no, es con este calculo que no vemos el video. A ver, acá. ¿Qué tenemos para elegir? ¿Qué les puedo regalar como para seguir? Bueno, vamos con algo bien polenta. ¿Sí? Juego... A ver acá. Pan. Mira, escucha esto. Si esto no te gusta, el muchacho que les voy a compartir ahora es Sky Beilinson, el guitarrista, un señor mayor, obviamente, que tocó con Los Redondos y obviamente tiene Sky Beilinson su grupo con los Shakires, decía, con los Shakiras, decía, con los Fakires, ¿sí? Así que si les gusta, miren qué linda canción. Escuchen esto, Aves Migratorias, escucha. Canta y toca la guitarra el señor, ¿sabías? Cuando lo escuchás, si yo no te digo que era Sky, pensás que son Los Redondos, ¿eh? Escuchá. Oh, ya me abrió acá, ¿eh? Escuchá, loco. USDK, a ver, nos vamos. Down.
Recuerden, gente, que muchas veces son ejemplos que hacemos en scalping, que sería lo mismo en intradía, pero como en intradía tenemos que estar 5, 6, 7, 8 horas o un poco más, la idea es tratar de mostrarles en scalping algo que quizás al hacer ejemplos cortitos podemos llegar a los TP más rápido, ¿me entienden? Sí, esa es la idea, para mostrarles ideas nada más, ¿eh? Como dice el amigo Jesús. No saben volver. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan al cielo buscando más cielo. A veces se pierden y no saben volver. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Se van, se van. Vuelan y se van. Se pierden y se van. Vuelan y se van. Aunque me quisieron adiestrar, nunca me pudieron domesticar. Hay unas palabras que olvidé, o tal vez nunca escuché, y en el sueño las volví a encontrar. Extranjero en el redil, el rebaño abandoné. Yo decido caminar liviano y libre por aquí y al destino desafiar. Bien, gente, acá estoy llegando a un número redondo. Supongamos que es intradía y son 30, 40 pip, pagate la mitad, aunque sea. Yo me voy a pegar un pedacito por si se devuelve. Antes de pagarme la mitad, puede ser un lote, 2 lotes, 3 lotes, acá no importa. Lo que voy a hacer es, a ver, rapidito acá, esto. Voy a poner esta zonita de alarma. Si me toca ahí el numerito, ahí según como toque, le saco la mitad, ¿sí? Ahí está, ahí me tocó. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Si se va para arriba. Espero no cerrar. Voy a tocar a ver qué pasa ahí. ¡No! Me cerró. Perdón, no te puedo creer. No te puedo creer. Me pasó lo mismo que la otra vez. Bueno, no pasa nada. Cerramos en positivo. ¿Te quedaste sordo? No lo puedo creer, gente. Bueno, ya está. Tienen que tener... Miren, hay la herramienta en el MT4. Hay una opción. A ver cómo está acá. Era clavado. Trading con un clic. La idea no era cerrar todo, era cerrar la mitad o un tercio y seguir con la caída que va a seguir seguramente pronunciándose hacia abajo, ¿sí?
sin querer saqué todo, no pasa nada. Por eso tienen que tener, hay una opción donde vas a encontrar trading con un clic. Si está tildada, destildala, a no ser que te quieras cerrar de unas, A ver, un segundito ahí. Ahí la destildé. Bien, bueno, ahí me pagué todo, ya está. Si hubiera sido un lotaje más grande, nos hubiéramos hecho 7, 8, 9 pip ahí para nosotros, ya son nuestros dentro. Ojalá que se devuelva y venga hasta acá arriba y diga, bueno, te pagaste bien. Y digo, no, vieron chicos, qué táctica, ¿no? Llegamos al número redondo, nos pagamos, se da la vuelta para arriba, llegó hasta acá arriba y nos hubiera sacado sin nada. Así que me pagué algo. Bueno, la idea era pagarme un pedacito nada más, la mitad por lo menos, para mostrar un ejemplo que estas 6, 7 velitas que hizo mientras estamos acá, que operamos en positivo, si son en horas serían 7 horas, ¿sí? Y si tenés 7 horas, quizá cada velita son más de 15, 8, 10 pips, cada una. O no, puede ser que la suma de todas sean 30 pips, 40, 100, no lo sabes. Ahí va, muchachos, la idea no era salir, ¿sí? Si alguno se metió, espero que haya sacado la mitad nada más y el stop en positivos, No sé, a ver si alguno se tiró ahí. Linda la entrada. Vieron que charlando, pic, la pusimos ahí al grano, Vieron que a ver quién está en vivo, quién se acuerda. ¿Qué fuimos a buscar al mercado, gente? ¿Qué les dije? Vamos, que este está fuerte y este está débil. Y justo vi este y dije, ay, qué lindo, dije, y me tiré, como suelo hacer siempre. Ojo, no me tiro a la pileta, pero trato de encontrar, obviamente, algo, ¿no? Interesante. Algunos, si se metió, tiene que estar en positivo. Yo lo que les digo, ¿se puede dar vuelta? Sí, pero ¿quién te dice, que puede seguir cayendo este vacío? Se frenó. Cuando yo veo números redondos o zonas interesantes, suelo sacar un pedazo del parcial, un parcial, del total del lotaje, porque muchas veces se devuelve. Seguramente puede descansar y sigue cayendo, porque si el CAD está fuerte y el dólar está débil, va a ir hacia abajo, pero muchas veces hace una estructurita, una consolidación, se devuelve y el retroceso, una vez que empieza a tomar envión, se le empiezan a sumar los pepe, alguna ballenita, y cuando querés acordar llega hasta este alto que está acá. Y si llega hasta este alto y vos te metiste acá, que fue una línea de entradita, está hermoso, pero te sacó. Y es una lástima que todo esto no lo hayas aprovechado. Y si sube hasta arriba, estás con un stop por encima, como el 99% de los PP suelen poner los stop arriba de los altos o debajo de algún bajo. Bueno, obviamente las ballenas son las que más vivas son y van ahí, ¿sí? Van acá y después van hacia abajo. Y vos vas a decir, che, ¿viste qué análisis lindo que hice? Se fue por abajo, hermoso, hermoso, pero me sacó. En positivo no, me tocó el stop que estaba allá arriba y después se dio. El análisis tremendo. Por eso le digo, sean vivarachos, gente, ¿sí? Si no hay fundamentales, vayan viendo dónde van ajustando los stops, ¿sí? Prudentemente, que no sea en donde está el 100%. Pero bueno, seguramente va a seguir cayendo, veremos. Voy a ver un poquito las fuerzas de vuelta, a ver cómo está el CAD. Vamos a esperar que se actualice un poquito. ¿Le gusta la música? Sí. Estaba solo, se había cortado internet. Acá, si no se corta internet, pasa un platillo volador, es tremendo. Algo pasa, medio raro acá en el medio del monte, decía el muchacho. El planeta Pepe. A ver qué podemos ver. Vamos a ver qué podemos compartir, más que podemos ver. Bueno, vamos a ver acá. Qué lindo tema. Yo te lo pondría, no sé si te va a gustar, pero te lo voy a compartir. Vencedores vencido, un temón de los redonditos de ricota, pero hecho en vivo en el estadio Malvinas Argentinas en el 2020, ¿no? Por los muchachos, los muchachos que están con el Indio Solari, obviamente el ex cantante de Los Redondos, ¿no? ¿Con quién? Con los fundamentalistas del aire acondicionado. Escucha esto. Se moría en vivo. Escuchen la letra.
Gente, estaba regalada la entrada. Fíjense que hicimos una entrada impresionantemente bella. Lamentablemente, como llegó ese número redondo, traté de sacar un parcial y me pasó como muchas veces me pasa, ¿no? Me olvidé de destildar la palomita en una opción que está en el MetaTrader para no cerrar la operación, ¿no? Sino cerrar un parcial de la operación, ¿sí? Así que presten atención. El que esté dentro de la operación, si alguno se metió, muchachos, por favor me mandás una docena de unos churros hermosos de entre 15 y 18 añitos, si podés. No, unos churros lindos, ¿eh? Ojo que acá se puede llegar a devolver, vamos a ver, está en una zona donde en M15 hay mechas, ¿eh? Una mecha puede venir a retestearla, se puede devolver, pero fíjense en acá abajo el rastreador, como va hacia abajo firme, por ahora está por debajo del promedio de arriba, ¿sí? Del promedio, va hasta abajo, muchachos, me podría haber hecho unos 30 pipas acá, por lo menos, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Qué lástima, ¿no? La hicimos bien, sí, pero... presten atención ustedes, ¿eh? Herramientas, ahí arriba hay una opción, en opciones obviamente, que en la parte de operaciones, trading con un clic la tenés que destildar, ¿sí? Miren esto, qué hermoso, loco. Estamos en vivo, gente, ¿eh? Estamos en vivo, nada de diferido. En diferido estarán los muchachos que nos miren después. Gracias, señores, por vernos, ¿eh? Pero estamos en vivo, ¿eh? Solito, de este lado, con música, compartiendo todo lo que puedo, ¿eh? Se me pasó ahí, qué lástima. Fíjense en las zonas que les marqué a ver si se devuelve o si viene a visitar obviamente esta es una zonita de lo que le llaman vieron, ustedes conocen seguramente, si no podemos hacer algún videito de los puntos pivote de las velas diarias, ¿sí? Esta es una zona interesante que sería un soporte, el soporte número 1, ¿sí? De la vela diaria, acá abajo. Pero, si vamos a M15, miren acá en M15, estamos en scalping, ¿sí? En M15, esta mecha que estoy contando de acá hasta acá abajo, que hice este rectángulo que está acá, ¿lo ven? Ahí, ¿lo ven? Esta mecha es interesante para venir a buscar este número redondo que está acá, ¿sí? Está cerquita, está a muy pocos pip, a unos 4, 5, 6 pip de venir a visitarlo, pero estamos viendo una directriz acá que está atravesando los bajos y está recién rompiendo. ¿Qué quiere decir? Puede venir y se devuelve para, obviamente, sabemos que todo lo que baja sube y viceversa. En este caso está rompiendo una directriz, una zonita que sería de soporte dinámico. En este caso, si vamos hacia atrás hay otros toques aparte de este que estamos viendo, que lo está rompiendo. ¿Qué puede pasar? Esto que está acá, que se vaya para arriba, ¿sí? Por eso te digo, estate atento, no te quieras llevar toda la golosina para vos solo, aprende a compartir, pagate un pedacito. Yo no estoy al 100% contento, porque la idea era seguir en la operación, no vas a cerrar algo que va en positivo, pero quise cerrar parcial acá, obviamente ven acá y por acá, y qué lástima, y ahí me pongo a llorar, no pasa nada, y cerré todo sin querer, ¿sí? Obviamente sin querer, por no prestar atención. Recuerden, en herramientas hay una opción donde trading con un clic o trading, si lo destildas, no queda con un clic, entonces podés cerrar parciales, ¿sí? Bien, ahí va, miren qué hermoso. El que se metió, gente, ¿está contento o no está? Si quieren nos metemos en otra, o esperamos. Otra técnica que les puedo, bueno, no los quiero mezclar de técnicas, pero sí podemos ver acá cuando salga alguna sobreventa interesante, ver si hay alguna divergencia, y en la sobreventa que ya está llegando, pueden empezar a poner alguna orden, un buy, por ejemplo, que sea stop, no limit, ¿sí? Porque el buy limit lo vas a poner acá abajo, y si sigue cayendo te fumó. Por encima de un par de velitas, no todavía, hay que ver el movimiento, los patrones que forma, que no sean así pequeños consolidados como acá, sino que haya patrones, no te digo un doji, ¿no? Con una mecha de 2 metros, porque no lo va a ver, puede pasar, ¿sí? Para después otra vela envolvente y te vas, ¿no? Con un fractal hacia arriba, pero la idea es tratar de buscarle la vuelta a un pequeño retroceso que puede ser interesante. ¿Por qué? Porque la media móvil está acá arriba, ¿la ven? Y hasta acá abajo tenés mucha linda una distancia interesante. No quiere decir que le va a ir a dar un besito, pero el alto más cercano que tenemos en esta temporada está acá.
¿sí? Y está por debajo de la media, la tendencia bajista, pero puede venir, aunque sea con un Fibonacci, al 61 para seguir cayendo. Si viene al 61, te pongo el número acá en el punto pivot, acá, hasta acá, te puede hacer unos cuantos pips, ¿entendés? Entonces podés empezar a pensar de que en algún momento ya se va a dar vuelta. Hay más chance, ¿no? Para que haya un retroceso de que siga la caída. Seguramente la caída la vamos a estar viendo en M15, vamos a encontrar acá, miren, ¿no? Tiene que venir acá, pero yo no creo que siga hasta acá todo el día, ¿no? En algún momento sí, te quiero decir que siga constantemente sin frenar. Va a tener que pegar una vueltita, ¿sí? A no ser que una fundamental lo acompañe, pero hay puntos que están en contra de esta caída en este momento. La directriz, que sería esa zona de soporte dinámico, punteada que está acá abajo, obviamente, aparte de eso, se está alejando muchísimo de la media móvil, ya empiezan a haber sobreventas interesantes y en algún momento algún patrón puede llegar a buscar ¿no? zonas para romper lo que serían los altos que ya fueron rotos, pero romperlos hacia arriba, ¿sí? Tocar la resistencia. Por ahora va hermoso hacia abajo, hubiera sido una zona muy bonita para dejarla, no sé para qué quise sacar un parcial, ya está, pero lo hicimos bien igual, ¿eh? Yo me pagué, por lo menos ahí me pagué. A ver, vamos a un minuto. Miren, ahí está. Vamos a ver. No me interesa ese tipo de descansos, ¿eh? Tiene que ser otro tipo de descanso. Ya lo veremos. Miren, acá puede ser, si rompe la mecha, no te vayas en compra, pero mirá, miren esto. Vamos a ver qué hace esta vela. Compren, decía, no vas a comprar, atentos ahí para que vean, rompió la mecha anterior, es una vela envolvente interesante que si vas al pasado, serían estas tres velitas, las está envolviendo prácticamente, hay que ver cómo termina, hay que ver que viene con un canal bajista donde se viene respetando a rajatabla, acá ven. Interesante, vamos a ver cómo cierra esa vela. Miren de fondo la vela de 30, la ven, una vela interesante, envolvente, bajista, y esta que está acá quiere dejar mecha acá abajo, la están viendo. Veremos qué pasa. Yo voy viendo vela a vela, gente, como siempre. Esta próxima vela, si no se devuelve para arriba, sigue la tendencia, ¿sí? O puede consolidar. Está muy cerca el número redondo que todavía no lo tocó, que está acá, se los voy a decir, se los canto ahí, anoten el 500, ¿sí? Termina en 500. 1.35500 es el número redondo que todavía no lo tocó. Puede ser una trampita este pequeño retroceso, ya es un poquito más grande que el anterior, pero por lo menos los muchachos fueron a buscar algo para seguir, ¿no? De combustible para seguir cayendo. A ver, si hay algún comentario. Estaba solo Pepe Mila. Esto debe ser Funden Next. Bueno, esto lo podemos leer mañana. A ver, está bueno lo que decía el amigo. Me dio un revolcón el oro, pero bueno. Gestión y no dolió. Una buena gestión y no dolió. Excelente, señor. Buena entrada, dólar CAD o USD. Muy bien. ¿Te metiste en alguna? No. Viste con Jesús qué manera de meterle a todas. Es tremendo. Tenés que encontrar. Si buscás estudio trading no lo vas a encontrar. Va a encontrar otro. Tenés que seguir buscando hasta que vea que somos 3 o 4. Bueno, ahí estamos nosotros. ¿Sí? En vivo, no sé, como 2 años ahí todos los días. No le metí al oro. Estaba muy complicado, no lo veía no le veía por dónde meterme, me dio un poquito de miedito. En el oro les puedo dar un tip que les puede interesar, y se iba, no le decía nada. Les puede interesar. A ver, acá, ¿qué hace esta muchacha? Para mí tiene que venir a tocar el número redondo, y si lo toca puede amagar a irse y se devuelve. Ya está consolidando con velas interesantes. Vamos a ver qué hace acá el muchacho. Consolida, no consolida. Lo que sí sabemos que cayó, el que agarró esta venta que hice, impresionante, para un scalping ahí rapidito que estuvimos hablando, nos metimos y ya me voy. Yo sigo porque estoy con ustedes, si no, ¿sabes qué? No, ya está, la hubiera dejado y voy ahí por detrás. No te digo con un trailing stop, porque muchas veces el trading sabemos cómo es, ¿no? Te acompaña y cuando se devuelve se queda fijo, ¿no? Pero cuando se queda fijo muchas veces te toca y es una lástima porque una sola velita que está ahí pegadito te tocó y después sigue cayendo. Es quizá mejor cerrar parciales, o ir cerrando con un par de operaciones, como siempre les he dicho, hacen 2 o 3 operaciones en esa zona y van cerrando alguna que otra, ¿sí? Las otras las van dejando, como hace Jesús también, ¿no? Bien, a ver, música, ¿qué hora es? Ah, ya está, nos vamos, gente, nos vamos. Cerramos bien, quería hacer otra operación, pero me voy, con esto terminamos lindo. Estuvo lindo el día, conversado, gente. Abrazo gigante, me voy, lo voy a llamar a Pepe Mila para que lo conozcan los que se sumen de tarde. Si alguna plataforma se suma a vernos y le gusta, me avisa, obviamente.
Me avisa. Y Pepe Mila, ¿estás ahí? ¿Estás ahí o no? Calculo que tenés que estar ahí, Pepe Mila. ¿Cómo no vas a estar? Sí, muy bien, ahí está Pepe Mila. ¿El Angelito está, no? Angelito, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy. Hace unos días que no me hablabas. ¿Por qué no me hablabas? Decime la verdad. ¿Cómo por qué no te hablaba? No, me había olvidado seguramente, Angelito. Pero siempre estás conmigo, ¿o no? Y con los Pepes, ¿o no? Sí, estoy siempre con ustedes. Así que no sobreoperen. Tenés que prestar más atención, Pepe Mila, ¿eh? Ya es 3 o 4 veces que te pasa esto, ¿eh? Tenés que chequear esa opción de herramientas, ¿eh? Pero después todo muy bien. Que tengan un gran día. Les habla el Angelito de Planeta Pepe, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Angelito. Qué personaje, ¿no? Me agarra Steven Spielberg, gente, se llena de dinero conmigo, ¿eh? Bueno, gente, a ver, vamos a buscar a Pepe Mila con una canción. A ver con qué canción nos podemos ir. A ver acá, tenemos tantas encima. Vamos con esta que puse hoy que me puso la piel de gallina. Les regalo otra canción repetida, pero para que se la conozcan de memoria. Una linda canción en vivo como estamos nosotros. Así que bueno, espero que la disfruten, gente. Nos vamos con esta canción. Escucha. Pepe Mila, ¿estás ahí? Ahí está, Pepe Mila, muy bien. Gente, súmanse, suscríbanse, estamos todos los días en vivo. Necesito que compartan el canal, vamos, gente. Es lo único que les pido, compartan el canal, por favor, con los amigos, con gente conocida, con gente que no esté en esto, ¿no? Pero que le guste escuchar música a la mañana, pasarla bien, ¿sí? Así que bueno, abrazo gigante. Escuchen esto, la vamos a escuchar enterita y nos vamos, gente. Fíjense cómo está consolidando, ¿no? Una vez a un Drácula con tacones a ver, voy leyendo los saluditos si hay alguno. Ahí estamos. ¿Qué me faltó acá? Preso en mi ciudad. Tiro al pichón. Chao, gente, nos vemos. Besito. Súbanse al planeta que está consolidando esto, ¿eh? Espero que se hayan pagado algo, ¿eh? Bien, gente, linda entrada, nos vemos. Súmense, suscríbanse, un besito a todos. Súbanse a la nave, nos volvemos a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La rutina diaria, no lo sé. ¿Será tu cabeza? No lo sé. Lo que sí, a la realidad, al planeta Tierra. Ya estuvimos en el planeta Pepe. Nos vemos mañana, gente. Chau. Un esclavo sensible y chillón, y fácil para el gatillo. Atrapó un beso bien hecho, con ojos al rojo vivo. Chao, gente. Nos vemos. Yo soy el león. Nos vemos, gente. Chao.